Buenos días, bienvenidos al devocional Palabras de Vida Eterna para hoy 20 de enero. Que la gracia y la misericordia de nuestro amado y buen Dios les acompañe hoy y todos los días de sus vidas. Bendito Padre Celestial, te adoramos en esta preciosa mañana y te damos gracias, Señor, una vez más por el gran privilegio que nos has dado de poder despertar y venir a tu presencia, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu inmenso amor y por tu infinita misericordia. Gracias por todo el cuidado que has tenido de nosotros y de nuestra familia, Señor. Colocamos en tus preciosas manos este tiempo del devocional. Queremos que tú nos hables al corazón a través de tu palabra. Queremos que tú nos confrontes, nos redargullas y nos enseñes las palabras de vida que hay en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En este primer devocional del año, quiero darle honor al nombre de este espacio que hemos llamado Palabras de Vida Eterna. Para que cada uno de ustedes, varones y mujeres que me están escuchando, sepan de dónde nació, de dónde salió el nombre de este devocional que iniciamos en el día de hoy. Por lo cual voy a compartir con ustedes en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Dice así la palabra de Dios. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús les respondió: ¿esto los ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Como pueden ver, tanto el nombre del devocional como el título del mensaje de hoy hace referencia a la respuesta que el apóstol Pedro le da a la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo. Noten que Jesús les pregunta a los 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Y la respuesta de Pedro es contundente: ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Pero ¿por qué Jesús le hace esa pregunta a sus 12 apóstoles? ¿Qué estaba pasando en ese momento de la historia en el ministerio de Jesús? ¿Por qué sus seguidores judíos se estaban apartando de él? ¿Por qué lo estaban abandonando? Bueno, para saber la respuesta, para saber qué era lo que estaba sucediendo, debemos irnos a todo el contexto
del capítulo 6 del Evangelio de Juan, para que sepamos con claridad qué era lo que estaba sucediendo en ese momento en la historia del ministerio de Cristo Jesús. Los discípulos o seguidores de Jesús comenzaron a abandonar a Jesús, como dice el versículo 66, porque no estaban de acuerdo ni aceptaban lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Y qué era lo que Jesús les decía? ¿Qué era lo que Jesús les estaba enseñando en ese momento de la historia que ellos no podían comprender, que ellos no podían aceptar y que ellos no podían creer? ¿Qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Si vamos al versículo 35, en el contexto de lo que hemos leído, el versículo 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Eso le molestaba a los judíos. Ellos no lo podían aceptar, que Jesús dijera que Él es el pan que da vida. Ellos no lo podían aceptar. En el versículo 38 vuelve a decir Jesús: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre. No podían aceptar los judíos que Jesús dijera que Él había bajado del cielo. Ellos no lo podían aceptar y no lo podían creer. En el versículo 41 y 42 dice: algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús porque había dicho que Él era el pan que bajó del cielo. Decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Esto era lo que no permitía que los judíos compaginaran con Jesús en ese momento. Era esto, porque Jesús estaba diciendo que venía del cielo. Jesús estaba diciendo que Él era el pan que daba vida, que el que no comía su carne y no bebía su sangre no podía ser salvo. Eso ellos no lo digerían, no lo aceptaban, y por eso mejor comenzaron a abandonar a Jesús. En el versículo 47 y 48 dice: les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. En el versículo 51, el que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Y el versículo 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. ¿Por qué los judíos se estaban apartando de Jesús? ¿Por qué los judíos no están aceptando sus palabras? ¿Por qué los judíos no creen en esta verdad bíblica? Porque Jesús les está hablando como Dios y ellos están viendo a Jesús como hombre. Ellos creían que Jesús era un profeta más que había venido y por eso no creían que Él era el Hijo de Dios, no creían que Él había descendido del cielo, no creían que Él era el pan de vida, el pan verdadero, el que da vida eterna. Ellos no lo creían. Para los judíos, todas estas cosas que decía Jesús de sí mismo eran blasfemia. Por ese motivo comenzaron a apartarse de Jesús porque no aceptaban, no creían en Jesús ni en sus palabras y prefirieron irse de su presencia. La actitud incrédula y arrogante de los seguidores de Jesús, de los judíos, es la que abre el interrogante
que conlleva a Pedro a declarar la verdad que ustedes que me están escuchando, varones y mujeres, y yo debemos saber hoy. Una verdad que viene de parte de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Una verdad que haríamos bien cada uno de nosotros en creer. Haríamos bien en creer cada uno de nosotros esta verdad de la cual está afirmando Pedro. Una verdad que transforma la vida de todo aquel que la cree. Una verdad que nos hace libres cuando la creemos. Una verdad absoluta e irrefutable. La verdad declarada en la palabra de Dios por parte del apóstol Pedro, donde enfática y contundentemente le responde la pregunta que les hizo el Señor Jesucristo a los 12 apóstoles, diciendo: ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Esta afirmación contundente, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es la que debemos entender y creer hoy cada uno de nosotros. Lo que está queriendo decir Pedro con esta afirmación es lo mismo que declaró en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, cuando lleno del Espíritu Santo se levantó ante los gobernantes, ancianos, escribas y ante los sumos sacerdotes de Jerusalén, y les dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y por qué Jesús le da esta declaración, esta afirmación a las autoridades de Jerusalén? Porque lo estaban interrogando de por qué él había sanado a un paralítico, que en qué nombre y con qué poder él había hecho esa sanidad. Y Pedro, el gran apóstol del Señor, se levantó lleno del Espíritu Santo y les explicó que por el poder y en el nombre de Jesucristo, a quien ellos habían matado, por ese nombre y por ese poder, ese paralítico había sido sanado. Y contundentemente les declara la verdad que está en el versículo 12 del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya había pasado algún tiempo desde que Pedro le respondió a Jesús que solo sus palabras daban vida eterna. Ya Jesús había muerto, ya Jesús había resucitado, ya Jesús había ascendido de nuevo al cielo de donde había venido. Y todavía Pedro sigue afirmando, sigue creyendo en su corazón que solo en Jesús hay palabras de salvación y de vida eterna. En este relato bíblico encontramos al menos 4 cosas de las que Pedro estaba certeramente convencido y en las cuales estaba fundada su fe. 4 cosas que él creía con todo su corazón y que cada uno de nosotros también deberíamos creer. La primera cosa que Pedro creía y de la cual estaba convencido es que no existía nadie más a quien ir para alcanzar salvación. Solo Jesús. La segunda cosa es que solamente en Cristo hay vida eterna. La tercera cosa que Pedro creía con todo su corazón es que Jesús es el Cristo. Y lo declaró aquí en esta palabra del capítulo 6 de Juan. Y la cuarta cosa que creía Pedro con todo su corazón es que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Cada una de estas cosas las creía Pedro
estaba convencido de ello. Y tú, varón y mujer que me escuchas, y yo debemos creer lo mismo. Debemos estar convencidos de lo mismo, de que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna, de que Él es el Cristo, de que Él es el Hijo del Dios viviente, de que Él es el Todopoderoso, de que Él es el Salvador del mundo, el que se entregó en sacrificio puro y perfecto en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. Haríamos bien en creerlo. Esta clase de afirmación que hizo Pedro solo la pueden hacer los que realmente han creído en Jesús, los que han nacido de Dios, como lo declara el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 1, donde dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y esto es precisamente, mis amados hermanos, lo que creía Pedro, y lo dejó escrito para que nosotros hoy también lo creamos. Te pregunto algo, varón y mujer que me estás escuchando en esta preciosa mañana. ¿Tú crees que solamente en Jesús hay vida eterna? ¿Tú crees que Jesús es el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente? Si todavía no lo has creído, yo te lo vuelvo a repetir hoy. Las mismas palabras que Pedro dijo, yo te las repito hoy para que tú lo creas de una vez por todas, que solamente en Jesucristo hay palabras de salvación y de vida eterna. Si tu vida está destrozada por el pecado, si crees que tu vida no vale nada, hasta el punto de querer mejor morir, si sientes que el mundo se cae a pedazos a tu alrededor y que todos te han dado la espalda, entonces es el momento propicio para que vengas a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. Es el momento propicio para que creas en Jesucristo. Es el momento propicio para que entregues tu vida a Él, para que te apartes del camino de pecado y de maldad, entendiendo de una vez y para siempre que solo en Él, que solo en Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador, hay palabras de vida eterna. Recuerda lo que dijo Pedro en Hechos 4:12, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, única y exclusivamente en Jesucristo. Y esta verdad es la que te estoy presentando hoy para que la creas y para que tengas vida eterna por ella. Que la gracia y la misericordia de Dios te acompañe hoy y todos los días de tu vida. En Cristo Jesús. Amén.